Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una oscura calle parisina, lejos del bullicio y las luces brillantes, tras un viejo edificio de hormigón y metal, Pierre Gregoire, un veterano policía, caminaba con paso mesurado. Cada movimiento parecía calculado, como una coreografía bien ensayada. El sonido de las suelas de sus botas al golpear el suelo en el estacionamiento desierto reverberaba en el aire frío, el eco de una rutina que conocía como la palma de su mano. Esta quietud nocturna, interrumpida únicamente por el sonido de sus pasos, parecía reforzar la impresión de que la luz y la sombra se fundían en ese espacio, como para recordarle que él era simplemente un actor en ese teatro silencioso. Levantó la vista, sus ojos penetrando la oscuridad de la noche. El aparcamiento parecía tan vacío como la calle contigua, pero Pierre escrutaba cada rincón, cada sombra, con la atención de un animal salvaje al acecho. Sus años de experiencia le habían enseñado que nada era tan silencioso como parecía. En cada esquina, en cada recodo del edificio, podía surgir una amenaza. Se detuvo un momento, sintiendo la tensión en el aire. El viento soplaba con más fuerza, silbando entre los edificios, como un presagio. Como si el universo le susurrara que había algo diferente esa noche. Un presentimiento, una extraña sensación que no podía definir, pero que estaba profundamente grabada en su mente. Él y sus colegas habían recibido una alerta sobre un sospechoso. Un hombre alto y negro, vestido con un traje oscuro, con gestos que parecían delatar cierta urgencia. Pierre no era de los que juzgaban por las apariencias. Su profesión le había enseñado a ver más allá de los clichés, a disipar las nubes de prejuicios para revelar solo los hechos. Pero en el frío de la noche, una descripción era una descripción, y sus instintos, afinados por años de servicio, solían ser una brújula fiable. Ajustó su tokibaki, con la mirada fija en el horizonte, las palabras del director de seguridad aún resonando en su mente, un eco lejano pero persistente: estén atentos, este hombre podría ser peligroso. Pierre se quedó paralizado de repente, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Allí, al final de la calle, una figura se destacaba bajo la tenue luz de las farolas, alejándose tranquilamente del juzgado. El hombre, Etienne Moreau, parecía casi ajeno a la escena que lo rodeaba. Su traje azul marino, impecablemente confeccionado, se ajustaba a la perfección a su figura, y el maletín de cuero negro que sostenía brillaba a la luz parpadeante de la farola. Caminó hacia la salida del juzgado con una facilidad que parecía desafiar la urgencia de la situación, como si no hubiera presión ni prisa. Cada paso era mesurado, elegante, como si la calle fuera una alfombra roja y el mundo entero le dedicara una ovación silenciosa. No había nada en su comportamiento que pudiera despertar la más mínima sospecha. Ningún gesto repentino, ninguna vacilación en sus movimientos, nada que delatara nerviosismo o culpa. Parecía una figura congelada en una escena propia, una presencia tranquilizadora e imponente. Pero para Pierre, esto fue precisamente lo que hizo sonar las alarmas. Un hombre que caminaba con tanta serenidad en una situación aparentemente normal, que no mostraba nerviosismo bajo el peso de la autoridad, debía ser observado de cerca. Fue en esta falta de reacción, en esta calma implacable, que Pierre detectó un peligro latente. Alguien que no se deja perturbar, que permanece indiferente a la presión. Esto no encajaba con la imagen del ciudadano medio. Era la faceta de un hombre acostumbrado a no ser molestado, quizás incluso a manipular su entorno en su beneficio. Era precisamente este tipo de persona la que, según su experiencia, a menudo ocultaba muchos secretos. Pierre se apresuró a alcanzar a Etienne, con paso más rápido y firme. Cada paso parecía acercarlo a la verdad, y sabía que en su profesión, uno siempre debía ser más rápido que los instintos de los sospechosos. Se acercó, con la mirada fija en el hombre, su cuerpo tenso, listo para reaccionar ante la más mínima señal de anormalidad. En el silencio de la noche, su tono autoritario irrumpió, poderoso, sin apartar la mirada de Etienne, como una cuchilla lista para cortar. «Alto», ordenó con voz fuerte, firme e inconfundible. Cada sílaba parecía flotar en el aire, exigiendo una respuesta inmediata. Etienne se quedó paralizado al instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Lentamente, casi con una indiferencia controlada, alzó la vista para encontrarse con la de Pierre. Lejos de mostrar preocupación, confusión o ira, el hombre parecía simplemente, allí. Sus profundos ojos azules eran serenos, insondables, sin revelar nada de sus pensamientos.
Ni un parpadeo, ni un cambio en su mirada. Nada. Parecía más un observador externo que un participante en una escena que no le concernía. ¿Puedo preguntar por qué me llamas?, preguntó con una calma gélida. No era una pregunta preocupada, sino mesurada, casi como si Pierre fuera quien debía rendir cuentas. No se movió, no intentó escapar. Etienne esperó, impasible, observando a Pierre con atención, como si esta interacción fuera parte de su rutina diaria. Pierre hizo una pausa, intentando descifrar mentalmente esta situación que desafiaba todas sus expectativas. Estaba acostumbrado a este tipo de escenas, a encuentros tensos donde había que actuar con rapidez y criterio. Pero Etienne no reaccionaba como los demás sospechosos. No tenía miedo ni se ponía a la defensiva. No estaba dispuesto a huir ni a entrar en pánico. No. Simplemente estaba presente, en una especie de ausencia total de estrés. Esto incomodaba a Pierre. Una frialdad que no era de miedo, sino de indiferencia. De control absoluto. «Encajas con la descripción de un sospechoso buscado», respondió Pierre, con una voz menos segura de la que le habría gustado. «Un hombre de tu estatura, con traje, visto en la zona de los recientes robos en el centro». Sus palabras, aunque firmes, parecían casi fuera de lugar ante la calma de Etienne. Sin moverse, sin perder la compostura, Etienne respondió con un tono mesurado que atravesó el aire nocturno como una nota musical perfectamente afinada: «Te equivocas». No había vacilación en su voz, ninguna emoción más allá de la tranquila seguridad de quien sabe exactamente lo que dice. Ningún rastro de culpa. Solo esa fría certeza que no necesitaba justificación. Sus ojos se clavaron en los de Pierre con una intensidad serena, como si no hubiera nada más normal que esa afirmación, nada más evidente que su propia inocencia. El policía, manteniendo su autoridad, ignoró el comentario de Etienne, con una leve sonrisa burlona en los labios. Agarró suavemente el brazo del hombre, con una mano firme pero mesurada, listo para arrestarlo y llevárselo. Sin embargo, antes de que pudiera dar un solo paso, Etienne reaccionó con sorprendente fluidez. En un movimiento casi imperceptible, agarró su maletín, ajustándolo delicadamente bajo el brazo. Este gesto, simple y lleno de control, inquietó a Pierre. Quiso mantener la presión, pero la calma total, casi desconcertante, de Etienne pareció abrumarlo. Era como si la situación le resultara completamente indiferente, como si nada le importara, o como si hubiera vivido enfrentamientos mucho más graves. Un ligero escalofrío de incertidumbre recorrió a Pierre. Una duda se apoderó de sus entrañas, una sensación que no podía quitarse de encima. ¿Y si realmente era un error? ¿Y si este hombre no era el culpable, y todo lo que había hecho hasta ahora, cada gesto, cada orden, era una pista falsa? La inquietud se apoderó de sus pensamientos. Pero descartó la idea de inmediato, como habría desmentido un viejo rumor. No era propio de su profesión dudar, ni propio de su carácter dar cabida a la incertidumbre. Sin embargo, el pensamiento persistía, inquietante, soso, abriéndose paso lentamente en su mente. Caminaron en silencio hacia la sala del tribunal, el eco de sus pasos resonaba en el vacío, cada sonido parecía distorsionado por la gravedad de la situación. El peso del aire, cargado de tensión y misterio, envolvía a los dos hombres. Pierre, aún tenso, lanzó miradas furtivas a Etienne. Sin embargo, el hombre no reaccionó. Permaneció implacable, con paso firme, su actitud tan tranquila y controlada como siempre. No parecía perturbado por el ambiente cada vez más opresivo. Cada mirada furtiva que Pierre le dirigía no hacía más que avivar esa extraña sensación: este hombre parecía estar fuera de todo, como una figura inmóvil en un mundo en movimiento. Al vislumbrarse la imponente sala del tribunal ante ellos, se hizo un silencio casi palpable. El suelo de baldosas reflejaba las pálidas luces fluorescentes, proyectando sombras largas y distorsionadas. La sala, aunque familiar para Pierre, le parecía extraña esa noche, un poco más fría de lo habitual. La atmósfera era como un velo de niebla, y la tensión era tan densa que parecía flotar en el aire. Todo estaba en suspenso, una expectación indefinible flotaba a su alrededor. Finalmente, entraron en la sala. Pierre, aún tenso, estaba junto a Etienne, con la mirada fija en él con una intensidad casi palpable. Cada movimiento del hombre era observado, escrutado, analizado, como si la más mínima imperfección en su comportamiento pudiera revelar algo crucial. Pero Etienne,
con una calma implacable, no se movió ni un centímetro, sin apartar la vista del juez ni un segundo. Pierre presentía que algo estaba sucediendo, algo inesperado. Se obligó a concentrarse, pero una sensación de mareo lo invadía. El juez Jack Lambert, hombre de pocas palabras pero de presencia imponente, observaba atentamente a los dos hombres. No era de los que se impresionaban fácilmente, pero algo en este encuentro pareció intrigarlo. Primero miró a Pierre, erguido y tenso, luego volvió la mirada hacia Etienne, que parecía tan tranquilo como un lago en medio de una mañana brumosa. Un silencio invadió la sala, más denso que nunca. El juez dudó, su mirada pasó de Pierre a Etienne, con un interrogatorio silencioso apoderándose de su mente. Entonces, con una voz que parecía capaz de cortar el aire, habló. Sus palabras, sencillas al principio, tenían un peso considerable. Señor Moreau, está aquí como sospechoso, pero ante todo, parece que el proceso debe ser examinado con mayor detenimiento. Su tono era una mezcla de seriedad y desafío, como si las reglas del juego hubieran cambiado de repente. Pierre explicó el arresto con una firmeza que disimulaba su nerviosismo. Describió a Etienne como un posible sospechoso, sin entrar en detalles, pero enfatizando que coincidía con la descripción de un individuo buscado por una serie de robos en el barrio. Cada palabra parecía flotar en el aire, su tono autoritario buscaba mantener el control de la situación. Pero aunque aún creía tener el control del momento, Etienne, sin la menor vacilación, se volvió hacia el juez y, con una calma impresionante, se dirigió a él. Mi nombre es Etienne Moreau, fiscal federal del Ministerio de Justicia. Un silencio absoluto, denso como un velo, se apoderó de la sala al instante. Pierre abrió los ojos de par en par, conmocionado, y la voz se le quebró en la garganta. No lo había previsto. Etienne, por su parte, permaneció tranquilo, casi impasible, ante la emoción de la revelación que acababa de hacer. Se quedó allí, no como un hombre atrapado, sino como testigo de una escena que escapaba a su control. Luego, con voz firme pero mesurada, añadió. Esto no es solo un error. Es un claro ejemplo de prejuicio. No actué como un sospechoso, sino como un hombre visto a través del prisma de una idea preconcebida. Las palabras de Etienne penetraron la sala como flechas, alcanzando a todos los presentes. Las miradas se posaron en Pierre, luego en Etienne, pero nadie parecía tan afectado como él. La situación, que parecía bajo su control, se le escapaba. Pierre sintió que su autoridad flaqueaba. La imagen que se había construido de que el arresto era justo y necesario empezó a resquebrajarse bajo la presión de las palabras de Etienne. Sintió un nudo en el estómago y, por primera vez en su vida, una extraña sensación de vergüenza le rozó la mente. Etienne se dirigió entonces a todos los presentes, desde testigos hasta abogados y empleados del tribunal, con una calma y precisión implacables. Hizo una pregunta sencilla pero contundente. Si un fiscal federal puede ser detenido de esta manera, ¿qué pasa con los demás, los hombres y mujeres sin cargo, sin voz? Sus palabras resonaron profundamente y la atmósfera adquirió una nueva tensión. Cada frase parecía desestabilizar a Pierre un poco más, haciéndole vacilar en sus certezas. Etienne ya no era simplemente un acusado, se estaba convirtiendo en un símbolo, una voz que denunciaba algo mucho mayor. Pierre, que ahora se sentía como un niño sorprendido en el acto, ya no tenía defensas. Se encontraba en una posición donde sus acciones, sus decisiones, parecían débiles, incluso injustificables. Todo su cuerpo se tensó mientras la sombra de la vergüenza se extendía cada vez más, hasta engullir toda su convicción. El juez Jack Lambert, quien hasta entonces había observado la escena sin intervenir, parecía abrumado por la gravedad de la situación. Volvió la mirada hacia Pierre, con una expresión pensativa que demostraba que sabía que este caso no se reduciría simplemente a un arresto injusto. Lo examinó con atención durante unos instantes antes de formular la pregunta que haría tambalear aún más la postura del agente. Agente Gregoire, comenzó lentamente, con un deje de reflexión en su voz, ¿cuál es su respuesta a estas acusaciones de prejuicio? Pierre bajó la cabeza. La autoridad que siempre había ostentado pareció disolverse ante la pregunta del juez. Se le atragantó la voz, ya no podía defender su procedimiento. Buscó una respuesta, pero no le salían las palabras. La presión, la injusticia de la situación, la certeza de que quizá había actuado con demasiada precipitación le impidieron formular una defensa. Etienne, con una calma inquebrantable,
volvió entonces la mirada hacia el juez y volvió a hablar con la misma seguridad que lo había caracterizado durante todo el interrogatorio. Lo que está en juego aquí, dijo lentamente, con cada palabra flotando pesadamente en el aire, no es un simple error. No es solo una cuestión de procedimiento. Lo que vemos aquí, lo que se esconde tras este arresto, es el reflejo de todo un sistema. Un sistema que juzga, que arresta, que condena, sin ver al individuo, sin ver a la persona, solo su apariencia, su color de piel, su estatus social. Las palabras resonaron por la sala como una verdad implacable, una verdad que Pierre no había querido afrontar. Sintió un extraño calor en los oídos, una sensación que lo retrajo en sí mismo. Etienne ni siquiera lo miraba, con la mirada fija en el juez, como si ya supiera que su pregunta era más importante que el arresto de esa noche. Etienne había logrado destacar, con una simplicidad desconcertante, una realidad que Pierre, hasta entonces, había ignorado. Un sistema injusto que afectaba a mucho más que al individuo que tenían delante. El tribunal estaba pendiente de cada palabra de Etienne. No estaba allí para saciar su sed de venganza. No deseaba humillar a Pierre, pero exigía, con toda su dignidad y claridad, el reconocimiento del problema fundamental, la discriminación sistémica. No buscaba el triunfo personal, sino la verdad. La verdad, cruda y sin adornos, se alzaba ante ellos, exigiendo un replanteamiento radical de cada acción, de cada decisión tomada en esta sala y más allá. La verdad golpeó sin contemplaciones, obligando a todos a confrontar la realidad de sus propios prejuicios. Pierre, paralizado en esta confrontación, sintió que el corazón se le encogía bajo el peso de las palabras de Etienne. Su mente vacilaba. Sus convicciones, que hasta entonces parecían sólidas, empezaban a resquebrajarse. Pero el orgullo que acompañaba a su uniforme, aún le impedía soltarse. Se sentía atrapado entre dos fuerzas contradictorias, por un lado, una resistencia interior que le decía que su postura era la correcta, y por otro, una creciente inquietud que le decía que estaba cometiendo un error. No se trataba solo del hombre que tenía delante, sino de una estructura, una cultura profundamente arraigada en el sistema, que él mismo había encarnado sin siquiera darse cuenta. El pesado silencio en la sala pareció extenderse eternamente antes de que el juez Jack Lambert hablara, rompiendo la atmósfera eléctrica. Su voz, habitualmente firme y autoritaria, estaba imbuida de una nueva gravedad, como si este caso hubiera transformado no solo a Pierre, sino también a él mismo. Oficial Gregoire, comenzó, con la mirada penetrante fija en Pierre, ordenaré que se imparta capacitación sobre sesgo implícito a todos los agentes implicados en este caso. Esto será un paso para empezar a reconocer lo que subyace a nuestras acciones. Se hizo una pausa, un silencio denso que añadió profundidad a sus palabras. Además, se realizará una auditoría de los procedimientos policiales para examinar el alcance de las deficiencias en la aplicación de la ley, en particular las relacionadas con la discriminación y el sesgo. Las palabras del juez resonaron por la sala, y Pierre sintió el peso de la responsabilidad sobre él. Cada palabra, cada decisión del juez, era una carga más. La mirada de Pierre se volvió más pesada, como si un peso invisible le presionara los hombros. La culpa lo atenazaba, una sensación que nunca antes había experimentado realmente en su carrera. Permaneció allí, en el espacio que siempre lo había sostenido, pero que ahora parecía ceder bajo sus pies. Etienne, por su parte, no buscaba el triunfo ni brillar. Al contrario, parecía ajeno a cualquier forma de gloria personal, con su mirada clara y decidida, tan constante como siempre. Sabía que esta situación iba mucho más allá de su propio caso. Una disculpa es un comienzo, dijo con calma, sin ira ni rencor. Pero la acción es la única respuesta. Sus palabras, sencillas pero contundentes, calaron hondo en la mente de los presentes. Etienne no esperaba que Pierre cambiara de la noche a la mañana, pero sabía que el camino hacia la verdadera transformación tenía que empezar por algún lado, y era este. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, con el eco de la decisión del juez aún resonando en el aire, Etienne permaneció inmóvil, con la mirada firme como siempre. En aquella sala, parecía más que un simple fiscal. Encarnaba la idea de que el cambio no provenía de una simple reacción a un error, sino del deseo de deconstruir todo un sistema. Pierre, mientras tanto, caminaba lentamente hacia la salida. Su rostro estaba surcado de arrugas, cansado, casi apagado por el peso de la vergüenza y la reflexión. Ya no caminaba con la seguridad que lo había caracterizado a lo largo de su carrera, sus pasos resonaban, pero esta vez, cada sonido parecía una condena silenciosa.
sabía que, esa noche, algo había cambiado indeleblemente en su interior. Nunca más volvería a tener la ilusión de una autoridad absoluta. La verdad, ante él, lo había obligado a revisar su perspectiva, sus certezas. Ahora comprendía que la justicia no se medía solo por el procedimiento, sino también por la capacidad de reconocer las profundas fallas del sistema. Este momento, este desenlace inesperado, lo acompañaría mucho más allá de este caso. Había aprendido que la justicia era un camino sembrado de dificultades, pero también de desafíos, y que solo un sistema capaz de adaptarse, de evolucionar, podía considerarse verdaderamente justo.